Buenas noches. Hablemos hoy día de la esfera, de la bola, de un cuerpo esférico, ¿ya? Terminando con los cuerpos de revolución, vamos a hacer hoy día un tratado sobre este cuerpo. Este es un cuerpo, esto se llama cuerpo esférico. El nombre de este cuerpo esférico es bola. La esfera es la modelación de ese cuerpo. Ojo, la esfera es una figura geométrica, así como el triángulo es una figura geométrica, pero las cosas no se llaman triángulos. Tienen forma de triángulo, pero no son triángulos, ¿ya? Muy bien, entonces esto es una bola, tiene forma esférica. Y esa esfera, esa figura geométrica, tiene algunas propiedades, tiene elementos y se pueden calcular algunas medidas. Aquí he dibujado yo una esfera, en forma general, que está cortada con un plano secante, justo por la mitad, imaginariamente, ¿ya? El elemento más importante de la esfera es su radio. En una esfera no hay base, no hay arista, no hay vértice, no tiene desarrollo, como lo hemos encontrado en otras figuras tridimensionales. Esta es el modelo. Esto es la síntesis de la perfección, inclusive desde la época de los geometristas griegos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, las perlas, por ejemplo, son esféricas, si no, no son perlas. Entonces, el elemento más importante de este cuerpo es el radio. Entonces, en este tema, en esta parte de la geometría, no es lo más importante calcular el área o el volumen de este objeto, porque eso es fácil. Lo problemático de esta situación, donde se usa esferas, es calcular cuánto mide el radio, porque ninguna universidad respetable en el Perú te va a dar el radio como dato. Si el radio de la esfera mide 3 metros, calcula el volumen, así no te van a preguntar jamás. Bueno, en primaria quizás. ¿Ya? Si el radio de la esfera tiene 30 centímetros, calcular el área de su superficie, así no te van a preguntar. ¿Ya? Entonces, se hará problemática la situación cuando no conozcas el radio y tengas que calcular el radio. Sabiendo cuánto es el radio, tú puedes calcular la medida de esta parte sombreada de rojo, al ser cortada con este plano secante, es un círculo. Es el círculo más grande que se puede formar. A eso se le llama sección máxima, o también le puede llamar círculo máximo. Esto se calcula con una fórmula que ustedes ya conocen. El área de ese círculo es el radio cuadrado multiplicado por el número pi. ¿De acuerdo? El área de la superficie, de la parte de encimita de este cuerpo, de la superficie esférica, es el cuádruplo de esta cantidad. Si el área de este círculo es 20 metros cuadrados, esto será 20 por 4, 80. Ahí está clarísimo. Por eso que la fórmula es 4 veces el radio cuadrado por pi. ¿Ya? Tiene relación el área de la máxima sección con el área de la superficie esférica. Y si queremos calcular el volumen de todo el cuerpo, o sea, la superficie más el contenido, todo lo que está en el interior, eso sí, en todo caso sería un poquito más complicado. Hay una fracción, ya 4/3, el radio ya no se eleva al cuadrado, sino al cubo, y siempre acompañado por el número pi. Estas fórmulas son fórmulas bastante conocidas, bastante básicas, pero eso no es lo más importante. Hay problemas que no se pueden resolver solamente con las fórmulas. Tendrías que aplicar todo lo que has aprendido, o muchos temas que has aprendido de geometría anteriormente. Por eso en los exámenes de admisión vienen muchas preguntas con esferas, ¿de acuerdo? Para aplicar casualmente saberes previos que se han adquirido en geometría. He puesto aquí en la pizarra unos ejemplitos como para entender eso, aquello que te estoy indicando, que nunca te vas a enfrentar en un examen de admisión a una universidad con preguntas donde te den el radio. O si te dan el radio va a ser para otra cosa, no para hallar el volumen y el área, que sería demasiado fácil. Eso no sería un problema, eso no sería una situación problemática, ¿ya? Por ejemplo, hace poquito preguntaron en las nuevas preguntas de ECO que está haciendo la Universidad de Lima, esto, bonita pregunta. ¿Cuál es el área total de una esfera si su radio es 3? Ah, fácil, pues, profes. Eso es 4 veces 3 al cuadrado 9, 4 por 9 por pi. Ah, no, un momentito. Pero cuando la esfera es partida, esta esfera la corto con un cuchillo por la mitad y la separo. En ese momento, ¿cuánto es el área total? Ese es un ejemplito muy clásico que lo voy a tomar en cuenta, que se los indico como ejemplo para que no se equivoquen ustedes el día del examen. Entonces, primero miren. Si esto es la esfera completa, yo lo he partido por la mitad. Esto de aquí es la mitad y esta es la otra mitad
de la superficie esférica. Estos son casquetes también, después vamos a hacer eso, ¿ya? Pero aparte de esa superficie, al hacer el corte, por ejemplo una naranja la cortas por la mitad, aparecen dos círculos, no uno como acá. No. Al hacer esto estamos haciendo algo simbólico. Acá de verdad, si usted corta, acá se forma un círculo y otro círculo. ¿De acuerdo? Si esto vale 4r cuadrado pi todo, entonces esta parte vale 2r cuadrado y esto vale 2r cuadrado. Pero esta sección máxima vale r cuadrado pi y esta también. Entonces, el área de esta parte, mis queridos alumnos, vamos a poderlo así, a ver. ¿Ya? El área de esta parte no es 2, profesor, la mitad de 4 es 2, no, es 3. 3 radio cuadrado por pi. ¿Por qué? Porque acá hay 2 radio cuadrado pi y acá hay 1. El radio obviamente es esta de acá. Igual que aquí, el radio es esto de acá. Es el mismo radio porque es la misma esfera. ¿Ya? Y de esta otra parte, de esta otra mitad de la esfera, también su área es 3r cuadrado pi. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el área total de esa esfera partida por la mitad, será 6r cuadrado pi, por si acaso. ¿Ya? Entonces, si a usted le preguntan y le dicen, ¿cuál es el área total de una esfera? ¿Cuál es el área total de una esfera partida y separada por la mitad? Entonces dice, profesor, la fórmula de esfera es 4r cuadrado pi. Entonces el radio vale 3, supongamos. 3 al cuadrado es 9, 9 por 36 pi. Eso es si estuviese entera. Pero ahora que está partida en la mitad, esta parte es el triple. Esta parte es el... ¿Por qué el triple, profesor? Porque de los 4, acá hay 2 y acá hay 2, y acá hay 1 y acá hay 1. Pues es 3. R cuadrado por pi. Acá también 3, el total 6. Entonces el total será, en este caso, 3 al cuadrado 9, 9 por 6, 54 pi. Escuchen lo que estoy hablando, porque este es un documento audiovisual. Algunas cosas voy a escribir, otras cosas voy a hablar. Y si usted no ha entendido, puede retroceder el video y puede escuchar lo que estoy mencionando. ¿Para qué voy a escribir? Si también puedo hablar, ¿ya? De nuevo, ejemplo. Te dice, tenemos una esfera de 3 centímetros de radio y lo partimos por la mitad. ¿Cuál es el área total de media esfera? Media esfera. Media esfera es 3, pues, profesor. No es 2, no es 3, porque aparece acá una sección más. Entonces, si nos piden de la mitad, será 3 al cuadrado, 9. 9 por 3, 27 pi, profesor. ¿Ya? Entonces, cuando se enfrenten con ese tipo de preguntas, no se vayan a confundir, tomen en cuenta eso que acabamos de razonar. ¿Está bien? Muy bien. En este problemita, por ejemplo, podríamos hacer eso. Aquí tenemos una esfera inscrita en una semiesfera. Esta es la máxima esfera inscrita en la semiesfera. Puede estar más a la izquierda o más a la derecha, ya no sería máximo. Para que sea máximo está justo en la mitad. En los problemas van a venir así. Calcule el volumen o calcule el área de la máxima esfera inscrita en una semiesfera. O sea, que toque a la base y que toque a la parte de arriba. Ahí está. Yo lo que voy a hacer acá es más bien calcular la relación que existe entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces, si usted quiere relacionar áreas o volúmenes, usted le puede poner a los elementos, a los radios en este caso, numeritos, con total confianza. ¿Ya? Entonces yo puedo decir el radio de esta pequeña esfera que sea 1. Por ejemplo, ya que sea 1. Quiere decir que el diámetro es 2. Entonces el radio de la semiesfera no va a ser 1, ¿no? De acá hasta acá. ¿Cuánto será eso? Será 2. Entonces, si yo quiero conocer la relación que hay entre el área de la esfera y el área de la semiesfera, bueno, eso es fácil. A ver, ¿cómo sería la esfera? A la esfera, profesor, es 4 veces, esta es la fórmula, el radio al cuadrado, 1, al cuadrado sigue siendo 1, multiplicado por pi. Allá. Y la media esfera, no te olvides, ¿es la mitad, profe? No, no es la mitad. El área total de la semiesfera no es la mitad, es esto. Porque hay una sección más. No se olvide, ¿ya? Es media esfera, no es una esfera. Allá, eso es 3 veces, profesor, el cuadrado del radio por pi. Pero no lo multipliques, porque así se observa claramente que pi con pi se elimina, y 4 con 4 también, y la respuesta es 1/3. Esa es la relación que hay, por ejemplo, entre las áreas de esos cuerpos. Esta es una aplicación de esa teoría que está arriba. ¿De acuerdo? Entonces, esas cositas hay que tomar en cuenta en esta parte.
aparte de conocer las fórmulas, que eso es lo mínimo, usted tiene que razonar. Ya saben que razonar significa usar la razón respecto de las modelaciones de este cuerpo, de tu cuerpo esférico. Otra cosa importante que usted necesita entender y poder hacer con rapidez es identificar cuánto mide el radio. Como les decía, en un problema respetable de examen de admisión, el radio no te lo van a dar, tú tienes que ubicarlo. Ahora, los problemas te van a dar algunos datos externos, algunos datos adicionales para que tú ubiques el radio. Este, por ejemplo, es un caso simple. Yo el enunciado lo estoy hablando, por si acaso, ¿ya? Te escucho. Dice, calcular el volumen, por ejemplo, de una esfera inscrita en un cubo. Por ejemplo, y te dicen que el volumen del cubo, vamos a poner un valor, a ver, el volumen del cubo, el cubo es el hexaedro, ¿ya? Ahí está. Del cubo es, ¿cuánto le ponemos? A ver, es 64 centímetros cúbicos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tú sabes que si un cubo tiene de volumen 64 centímetros cúbicos, ese volumen es la arista al cubo. Y ese es 64. Entonces, A vale raíz cúbica de 64, 4 centímetros. Ahí está. Entonces, si ya tú sabes que la arista mide 4 centímetros, por simple visualización, tú puedes detectar cuánto mide el radio de esta esfera. Este radio, sabiendo que toda esta arista mide 4, que ya lo hemos calculado con ese dato original. ¿No es cierto? Y ahí cualquier alumnito con mínimas capacidades se da cuenta que el radio es la mitad, o sea, 2. Y sabiendo cuánto es el radio, puedes hallar el volumen, puedes hallar el área, lo que te pidan. ¿Qué pedimos? Volumen, ¿no? Entonces el volumen va a ser 4 tercios del radio al cubo, ¿no es cierto? Viene a ser 8 y multiplicado por 1. Se acabó el problema. ¿Ya? A esas cosas me refiero. Hay formas fáciles de identificar el radio, como en este dibujo, y hay otras que no son tan fáciles. Por ejemplo, si la esfera, entre comillas, si la superficie esférica circunscribe a un cuadrado, ya cambia la cosa. ¿Ya? Le podemos poner acá como dato nosotros a la arista del cubo un número cualquiera. Pongámosle, por ejemplo, 6. ¿Ya? Y necesitamos averiguar cuánto mide el radio de la esfera. Obviamente no va a ser 3. ¿Ya? Entiendan ustedes que la esfera inscrita toca a las caras, toca a las paredes, a la de arriba, a la de abajo, a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante. Pero esta esfera no. Esta esfera no va a tocar a ninguna de las caras, ni siquiera toca las aristas. Usted entenderá que está tocando más bien a los vértices. A este de acá, a este no lo toca porque eso sí lo toca, por atrás. No la parte de arriba, pero la parte de atrás de la esfera. Aquí también. Esta esfera va a tocar a todos los vértices. Por lo tanto, el diámetro de la esfera va a ser esta línea de acá. Este va a ser el diámetro. Desde este punto hasta el punto opuesto del cubo. Y más o menos por acá estará el centro. Quiere decir que esta longitud es el radio de la esfera. Esta de acá también. Esta de acá también. Las dos completan el famoso diámetro. Ya está. ¿No es cierto? Pues ustedes, por conocimientos de cubo, que hemos hecho, que ya conocen, sabemos que la diagonal, que en este caso es 2L, siempre es igual a la arista multiplicado por raíz de 3. ¿Sí o no? Entonces, eso nos indica que el radio es exactamente 3 raíz de 3. Ya está. Ya conocemos el radio. Entonces, conociendo el radio, que eso sería la situación problemática, calcular el área o el volumen de la esfera, eso ya no es problema. Recuerden que un problema es una situación que tiene alguna dificultad. Si no hay dificultad, no es problema, es un ejercicio común y corriente. Habiendo calculado ustedes el radio de esta esfera, ya pueden calcular el área lateral, perdón, el área total, el área de la máxima sección, el volumen o alguna otra cosa más que te pidan. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, acá les pongo otro ejemplito un poquito menos sencillo. Vamos a girar la cámara para que puedan ver. Miren ustedes. Esta pregunta viene en San Marcos, en una especie de pregunta deco. Acá yo lo he dibujado de frente. A ver, voy a intentar hacer la narración de la situación problemática. El problema dice, en una habitación cúbica, todos tenemos habitaciones rectoedrales en casa, pero algunas pueden ser cúbicas, ¿no? Donde el techo, el piso y las paredes sean todos cuadrados. En la parte inferior, o sea abajo, hay 4 esferas tangentes, 4 esferas congruentes y tangentes entre sí y que tienen contacto con las paredes y con el piso. Eso está sin dibujo. Ya tú, entendiendo la lectura del enunciado, haces el dibujito. Ahí hay 4 esferas que están en el piso. Obviamente dejan un vacío hacia el techo, ¿no es cierto? Y la pregunta es,
calcule usted cuánto mide el radio de una quinta esfera. ¿Cuál quinta esfera? Esa esfera que sea tangente a las 4 esferas que están en el inferior, en la parte de abajo, y con el techo. O sea, en ese problema aparecen 5 esferas. Ojo que no viene así, yo lo he dibujado por una cuestión de ejemplificarle a ustedes. Esto viene generalmente con palabras o viene con una situación problemática tipo D, como el caso de San Marcos, ¿ya? Y para eso hay un dato. Bueno, le doy un dato. ¿Cuál puede ser el dato? El dato podría ser entonces la arista. Le vamos a poner un número a la arista. La arista de ese hexaedro regular, de ese cubo, que sea, supongamos, 16. Para poder hacer los cálculos, a ver, ¿ya? 16. Listo. Entonces, lo primero que hace un alumno que más o menos tiene ideas de la esfera es hacer esto. Este es el dibujo, lo que le llamamos el modelo. Ahí estamos modelando el esquema, ¿no? El cubo es la habitación. Este es el piso de la habitación. En el piso hay 4 esferas congruentes, tangentes. Si son tangentes, entonces si yo uno este vértice con este vértice, eso va a ser de una longitud menor a 16, ¿no? Acá hay radio, acá hay radio y acá hay radio, y como acá hay 4 radios que miden 16, cada uno será 4. Entonces ya tengo acá un segmento que mide 8, por ejemplo, ¿no? Lo mismo ocurrirá si hacemos esto, porque el segmento que une los centros de 2 esferas tangentes equivalen a la suma de los radios, ¿sí o no? Y lo mismo por acá y por acá. No quiero hacer mucho esquema, pero es suficiente. Este es un centro, aquí hay otro centro, y aquí está el cuarto centro de esas esferas que son congruentes. Ya conozco el radio, ¿no? Visualmente, haciendo el dibujo, he identificado que el radio de cada esfera es 4. Eso se entiende, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto vale 16, profesor. Acá hay radio. El radio es 4. Listo. El centro de la quinta esfera, eso sí está más arriba. Ya no está en este plano de acá, está más arribita. Y su radio, eso es lo que no conocemos. No sabemos cuánto es. A eso le vamos a poner X. Ahí está. Esa es la modelación del problema. Pero en un examen de admisión es complicado hacer ese dibujo. Un alumno acá tiene que tener la capacidad de abstraer, de dibujar lo necesario. Entonces, lo necesario en este dibujo son los vértices. Son, por ejemplo, este cuadrado que se va a formar acá. Aquí en la base se va a formar un cuadradito de lado 8, cuya diagonal va a ser 8 raíz de 2. Esta de acá, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner acá letras, ¿sabes? Si esto es A, esto es B, este punto de acá es C, esto es D y este es el punto O, entonces esto va a ser A. Esto de acá va a ser B. No, acá estamos viendo B, ¿no? Ya, esto va a ser B, este punto será el punto C, este será el punto D, y esto va a ser un punto O que está en el espacio, fuera del plano de la base. Este es un cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y allí tendríamos que colocar los valores, los datos numéricos que tenemos allá. Por ejemplo, esta diagonal se puede calcular. Esta es la diagonal de un cuadrado de lado 8. Eso valdría 8 raíz de 2, porque este es un triángulo rectángulo. ¿Sí o no? ¿Ya? Si esto de acá vale 8, y esto de acá vale 8, ¿por qué 8, profesor? No entiendo. Por esto, pues, ¿no? Si de acá hasta acá hay 16, cada radio será 4, 4, 4, 4. Lo de la distancia de este centro a este centro será 4 más 4, 8. Aquí también 8, todo esto será 8 raíz de 2. Yo quiero la mitad solamente, ¿ya? Necesito la mitad, o sea, desde el centro hasta acá. Bueno, eso será 4 raíz de 2, por un lado. Usted entiende, mi querido alumno, que si unimos los centros de 2 esferas tangentes, ese segmento mide la suma de los 2 radios. Así como acá 4 más 4. Este centro con este centro, de 2 tangentes, las 2 son tangentes, también será suma de 2 radios. Un radio será X y el otro radio será 4. Por esa razón, esta arista, la arista de esta pirámide que se está formando aquí, va a ser la suma de X más, de X, que es el radio de la esfera de arriba, y de 4, que es el radio de la esfera que están abajo. ¿Estamos bien o no? ¿Ya? Y si queremos aprovechar nuestro conocimiento de geometría plana, me convendría mucho trazar esta altura y aplicar al final, en este pequeño triángulo, el famoso teorema de Pitágoras. Me ayudaría bastante. ¿De acuerdo? A ver, razonemos la altura. La altura de la habitación es 16, que también es la arista del cubo. El dato original fue que eso es un cubo. Entonces acá también será 16, por todos lados 16. Ahora, 16 es desde acá abajo hasta arriba. Pero nosotros queremos desde el cuadrado hasta este vértice. El cuadrado está por acá, por la mitad. O sea, está dejando debajo 4 unidades.
sea, este segmento ya no va a ser igual a 16. Al menos por abajo le quitamos 4, quedaría 12. Pero por arriba también le estamos quitando, miren. Estamos empezando desde O hasta el cuadrado. Entonces le estamos quitando una distancia X. Por lo tanto, esta altura de esta pirámide no va a ser igual a esta altura. Es mucho menos que 16. Por abajo le quitamos 4 y por arriba le quitamos X. Y eso sería 16 menos 4, 12. Y menos el X de arriba, 12 menos X. Listo. Y se ha formado un triángulo rectángulo con los tres lados del triángulo rectángulo, y ahí tendría que aplicarse el famoso teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuánto sería eso? Aplicando Pitágoras. Desarrollamos el teorema de Pitágoras. X más 4 elevado al cuadrado es igual a 12 menos X elevado al cuadrado más 4 raíz de 2 elevado al cuadrado. Listo. Y hacen el cálculo X, que me parece que debe ser 5, un poquito más grande que 4. Ahí está. ¿Ya? Entonces, mis queridos alumnos, en esta breve exposición sobre la esfera, les estoy indicando que la esfera es un cuerpo totalmente redondo, tiene algunas formulitas, acá hemos puesto 3, después ponemos más, ¿ya? Sobre partes de la esfera. No es esto lo más importante, sino lo más importante en este caso, en esta pequeña charlita, en esta pequeña sesión, es el cálculo del radio. Entonces, si usted no calcula el radio de una esfera, no ha calculado nada. ¿Cómo se calcula el radio de una esfera? Con diferentes condiciones. Generalmente son grafos visuales, donde tú tienes que imaginarte la relación del radio con los datos que te da el ejercicio. En este caso, por ejemplo, en este caso de aquí, en el caso del cubo, y pueden haber otras relaciones más. En esta de acá, por ejemplo, un poquito más compleja. ¿De acuerdo? Bien, mis queridos alumnos, tomen nota de esta parte y después continuamos con las partes de la esfera. Por favor.